Quiero agradecer la presencia de Rebeca y de Víctor, que generosísima, inmerecida, porque son para mí dos grandes referentes y soy un mindundi a vuestro lado, que la verdad que estéis aquí conmigo es un auténtico lujazo. Voy a hacer una pequeña presentación antes de empezar a entrar en harina. Rebeca, para los que no lo conozcáis, es periodista, trabaja, si no me equivoco, en La Razón y The Objective, no sé si en algún medio más. Es una periodista muy todoterreno, que aborda desde política hasta prensa rosa, y lo hace todo con muchísima frescura, mucho humor y unas referencias soterradas culturales de muchísimos quilates. Y ahora la primera pregunta que le voy a hacer a ella lo vais a entender. Y además también se estrena como autora ahora en breve, ¿no? Porque creo que presentas un libro ¿cuándo? Dentro de 2 semanas, ¿no? Los hombres tristes llevan abrigos largos. En Random House, ¿no? En HarperCollins. Bueno, joder, tampoco está nada mal. Y por otro lado, Víctor, bueno, a todo esto, a Rebeca la acabo de desvirtualizar hoy. Hoy no nos habíamos visto nunca en persona. Pero nos queremos mucho. Un montón. Hemos hecho grandes labores políticas. Hemos hecho mucha fuerza. Mucha fuerza. Víctor lo conozco desde hace bastante más tiempo y a Víctor lo admiro muchísimo. Su última novela, Tu sonrisa sin temblar, me parece, editada por Pretextos, es algo monumental. No me ha dado tiempo a meterla en el libro porque lo cerré antes de que la publicaras en febrero, ¿no? Fue de este año, ya el libro estaba cerrado, porque si no, probablemente no hubiera publicado el libro. Digo, mira, chicos, todo está escrito aquí. Para perder el tiempo yo no estoy, o sea, y para hacerlo perder a mis amigos menos. Es un libro maravilloso y bueno, pero Víctor tiene un recorrido también muy amplio. Inventario del Paraíso, Gaceta de la Melancolía, 25 de 25, prosa poética, novela también, ¿no? Y me gusta que tanto esté Víctor aquí como Rebeca, porque son dos voces muy diferentes a las mías. Y entre nosotros. Y entre ellos muy, muy diferentes, pero creo que hacemos juntos una caja de resonancia bonita de lo que vibra dentro del libro. Y de una forma u otra, tú en tus artículos, y espero en tu novela, tengo ganas de leerla, Vamos a ver. y Víctor en su obra, abordamos temas que son los fundamentales que ha tocado antes Emilio en sus canciones. La vida que sucede, la memoria, el volver a recordar, el deseo, la pertenencia, el olvido, la fragilidad. Y son temas muy nucleares y ahora vamos a ir poco a poco abordándolos, algunos de ellos. Trataremos de ser breves porque aquí lo importante es beber cerveza. Exacto. Esto es una cosa. Yo he escrito este libro para beber y para que me inviten a beber. Y Víctor y yo hemos venido a eso. El arte es una gran impostura, es una forma de socializar. Me decía Rebeca cuando hablaba esta mañana, le preguntaba, oye, no te he preguntado nunca directamente, ¿qué te ha parecido el libro? Me daba un poco de pudor preguntártelo. Y me rompiste mucho los esquemas porque me dices, no, me ha recordado a Cortázar. Sí, porque... Y... bueno, sí, cuéntalo tú. Me ha recordado a Cortázar desde... O sea, a mí Cortázar me gustó mucho durante una temporada hasta que a todo el mundo le gustaba Cortázar, que es esto de tú antes molabas. O sea, yo estoy situada en el tú antes molabas. Entonces a mí Cortázar deja de gustarme en el momento que todo el mundo le gusta y Cortázar mola mucho. Y todo el mundo quiere mucho Rayuela, quiere mucho Cronopios y Famas. Y yo adoro Un tal Lucas, que es una pequeña obra menor, como una pequeña delicia que todo el mundo desprecia y nadie le hace caso. Un tal Lucas es un librito que se compone de pequeños retazos de la personalidad de un personaje y cuando tú acabas el libro, que podrías leer en cualquier momento, podrías abrirlo en un momento al azar, podrías extraer una página, podrías barajar todas esas hojas y sacar una. Y a mí me ha recordado mucho, salvando la distancia de la extensión de un capítulo, porque yo al acabar este libro tengo a un tal Luis. Entonces me parecía muy chulo el tener un tal Luis al acabar el libro y decir te conozco
te conozco y tengo una cartografía, o sea, y para mí esto es el mapa de todas las conversaciones que quiero tener contigo. Y te decía, cada vez que leía un apunte, decía, esta es la conversación que quiero tener con Luis, esta es la segunda conversación que quiero tener con Luis, esta es la tercera. Y me podría tirar toda la vida teniendo 300, creo, conversaciones con Luis a partir de cada uno de estos temas. Y luego, en tercer lugar, me parece el libro más valiente que he leído, en el sentido de que todos los libros pasan por un filtro de voy a retocar, voy a cuidar, voy a dar el lenguaje, pero a mí yo jamás le dejaría leer mi Moleskine de notas a nadie, o sea, porque es que ahí estoy totalmente expuesta. Es como, aquí he apuntado la nota loca, sin ningún sentido, la referencia a la película, y sin ningún filtro de voy a quedar como alguien muy elevado culturalmente. O sea, no me he ido a Goethe. O sea, a lo mejor resulta que en la Guerra de las Galaxias Amidala ha dicho, vete tú a saber qué. Y yo lo apunto en mi cuaderno, entonces eso no se lo voy a dejar a leer a nadie. Y tú coges y publicas un libro con tus apuntes, tus tweets, y cuando uno ha hecho el ejercicio de voy a depurar toda mi prosa, voy a intentar quedar como alguien que... tú coges y vienes aquí, te quitas la camiseta, te quitas los pantalones y en calzoncillos nos dices, aquí estoy yo. Y entonces nos dejas a todos como unos mindundis que estamos escondiendo las vergüenzas. Entonces, para mí, el libro al final son esas tres cosas. Puedo ver a Luis aquí, y eso me parece maravilloso. Puedo ver a Luis desnudo, que me parece muy valiente. Y además tengo aquí la cartografía de todas las conversaciones que quiero tener contigo en algún momento, cervezas mediante. Si no, no merece la pena. Bueno, yo voy a hablar un poco también de la imagen de Luis que da el libro para quien lo lee, por lo menos la imagen que yo he tenido al leer el libro. Pero antes de eso, contaré la primera impresión que yo tuve, no al leerlo, sino al ojearlo apenas. En cuanto lo tuve en mis manos, no empecé por la primera página, sino que espigué un poco aquí y allá. Leí un fragmento aquí, un texto en otra página, y mi primera reacción no fue una reacción de tener un pensamiento elevado, un pensamiento refinado, no. A mí me vinieron a la cabeza dos palabrotas. Yo me dije, joder, qué cabronazo este Luis, qué libro ha hecho, tan bonito. Porque efectivamente, y luego ya cuando lo he leído, pues he confirmado que la experiencia de leer su libro es... Yo no puedo calificarla de otra forma sino decir que es una auténtica gozada. Es una gozada intelectual, emocional, incluso diría espiritual. Pero me ha interesado lo que tú planteabas de aquí está Luis. Pues, ¿qué imagen tiene uno de Luis? Por lo menos la he tenido yo al leer el libro. En primer lugar, creo yo que da la imagen desusada, rara y muy gratificante de un español como los hay pocos. Quizá, no sé si él es el único, un español que piensa, que medita, que se hace preguntas, que hace propuestas, que escucha al otro, que aboga por la inteligencia, por la sensibilidad, por la concordia, por la ternura. Eso es un español raro, convengamos en que eso es un español raro, tan raro que es un español que está dispuesto a darle la razón al de enfrente. O sea, es un español rarísimo, y en ese sentido me parece una rara avis. Y por otro lado, la otra imagen que yo también tengo es la de casi un moralista francés del siglo XVII, y yo no lo digo en mal sentido, yo lo digo al revés, con admiración. Un moralista empeñado en unas batallas a veces un poco quijotescas, dando mandobles a diestra y siniestra a una serie de ideas, pensamientos, actitudes, corrientes sociales y personales que están tan integradas en nuestro día a día, en nuestro ecosistema, que ya casi ni las vemos, pero él sí las ve y las ataca siempre con un fondo de bonomía, de bondad, pero con gracia y con mala leche. Y el libro es muy gracioso y tiene unos aforismos o unos mandobles, como digo yo, muy atinados. Entonces, en este segundo plano, me parece Luis un poco provocador, y eso es una pregunta mía a ti. ¿Tú eres consciente de ser una rara avis, un español que dialoga, y por otro lado un poco un provocador? Bueno, provocador, de boquita pequeña, sí. Provocador, sí te podría decir que provocador en la medida en que me dejo provocar.
le doy como una llave de judo, le vuelvo a dar una vuelta a la provocación, porque las 300 entradas del libro son 300 provocaciones, son reacciones o impactos que he tenido yo pues leyendo libros, leyendo cómics, viendo series, hechos políticos, cosas que iban sucediendo. Entonces, en ese sentido, sí que me puedo entender como provocador en la medida que esa provocación la lanzo, la vuelvo a relanzar. Es cierto que muchas veces no lo puedo evitar, he tratado con el libro de suavizar todas las aristas que dialecticen las cosas, porque me parece que es estéril, o sea, no lleva a ningún lado en mi experiencia personal e intelectual el abordar la vida intelectual, la vida personal de una dialéctica tú, yo, nosotros, ellos. No me interesa eso, me interesó en su momento, me parece muy divertido, me parece genial, es muy estimulante, pero ya la cocaína la dejé hace muchos años y no me interesa eso. Entonces, los temas que abordo, que ahora me gustaría preguntaros, porque hablando con vosotros me habéis identificado algunos y seguramente que los que hayáis leído el libro también habréis cogido algunos otros, son temas que aunque los que me conozcáis, por mi forma de expresarlos, pueden ser muy vehementes, siempre he tratado de abrir vías y pistas de salida para integrar todas las posiciones en juego. O sea, no para solucionar el conflicto o para solucionar las diferencias, sino para tratar de arrastrar caminos que se puedan recorrer juntos. Y entonces hay montañas de ejemplos, pero bueno, vamos a ir retomándolos uno a uno. Tú me hablaste esta mañana de algunos, no sé, bueno, vamos a empezar, si queréis, a coger alguno. ¿Puedo empezar yo? A mí me han llamado la atención y me resultaba muy curioso porque es un tema que a mí me llama mucho la atención, que es el de la tradición. Te lo contaba hoy y me parecía fundamental en el libro cómo abordas el tema de la tradición de una manera que es inusual, porque normalmente, porque estamos en este momento como extremadamente polarizado, queramos o no, nos empujan a tomar una posición y lo más fácil es irte al extremo, y entonces parece que la tradición o la asumes como inamovible, esto es lo que hay, la mantenemos, estamos con ella y entonces no damos opción a nada más, esto es lo que hay, punto, o el progreso se basa en renunciar a toda ella. Y sin embargo Luis está en un lugar inusual, en el que lo que dice es podemos respetar la tradición sin necesidad de renunciar a progresar, a avanzar, sin tener que desechar todo lo de bueno que nos viene de ella. Que me parece una posición muy inteligente, me parece una posición que te lleva a una reflexión previa y que te lleva además a despojarte de unos sesgos de los que ninguno de nosotros estamos libres, porque estamos empujados a tomar posiciones muy rápidamente, porque es que tienes que saber qué opinas de esto, pero es que al minuto ya hay otra cosa de la que tienes que opinar y entonces tú ya estás que no te alcanzas, es como, es que sí, y sin embargo Luis no coge y nos para ahí y nos dice, reposa, piénsatelo, o sea, hay cosas buenas, podemos aprovecharlas, no hace falta que reneguemos de todo. Entonces tú dices, joder Luis, o sea, tampoco me eches en cara todos mis problemas, ¿sabes? Déjame asumir mis... y me gusta mucho porque es una cosa fundamental. Y me gusta mucho sobre todo el punto de vista en el que él se sitúa, que es un punto de vista en el que te coloca la cámara en una situación en la que te obliga a parar. Y el detenerte hoy a mí me parece muy interesante porque ninguno estamos predispuestos a ello, todos tenemos mucha prisa, todos tenemos una vida interesantísima, queremos estar en lo siguiente, estamos como medio ansiosos, o sea, y sin embargo Luis coge y te presenta un libro aquí, así en plan, hola, este soy yo, esto es lo que opino y además te obligo a que pares, a que pienses y dices, joder, Luis, coño. ¿No? Por el tema de la tradición, y ahora haremos... este es un descarte del libro, pero es que es una historia real.
Yo aprendí realmente lo que es la tradición cuando conocí una noche de borrachera en Santiago de Compostela. Todas las historias buenas empiezan con una No, borrachera. esto es real. A un tío de Bélgica que era rarísimo, muy raro, estrábico, tío, muy raro, muy raro. Estaba fumado el tío. Entonces, nos ponemos a hablar y paso de él. Digo, tío, claro. Y de repente me dice un amigo con el que iban, este tío con el que estás hablando ahora es el tío que más sabe de gaita gallega de todo el mundo. Gaita gallega. Bueno, joder, me llamó tanto la atención que volví a hablar con él. A ver, que me cuente un tío de Bélgica, ¿Bizco? bizco, que vive, sabía dónde vivía, o sea, vivía en una infravivienda al lado de Ferrol. Que me cuente cómo ha llegado a ser de gaita gallega. Entonces el tío empezó a contar la historia de que era hippie, era una especie como de, no sé si era medio gitano, no sé lo que era, pero iba con su caravana yendo por todo el mundo y estaba viviendo en la parte este de Turquía, en la zona más pegada a Armenia. Y justo allí, pues nada, estaba viviendo tal, y resulta que ahí tocan una especie de gaita propia, una cosa, y el tío se flipó, entonces empezó a fabricarlas y tal, no sé qué. Y en un momento determinado le empecé también que empezó a girar como gaitero turco, de coñas, es una cosa. Y en una vez en un concierto alguien le dijo, oye, esto que estás tocando está muy bien, pero tú tienes que escuchar la gaita gallega. Y le puso, estamos hablando de hace 30 años, le puso una casete, un Walkman, oye, mira, así suena la gaita gallega. Alguien en Turquía le puso. Y el tío se quedó flipado. Y entonces digo, bueno, entonces dice, y me volví a Galicia. Dice, ¿cómo volviste en Galicia? No, me embargaron la furgoneta, tal. Dice, tuve que irme hasta aquí, en bicicleta. Entonces el tío se fue a Galicia. desde donde Isis, o sea, pero no Turquía, de Estambul, o sea, en la frontera con Siria. Se fue el tío en bicicleta hasta Galicia a buscar al tío que más sabía de gaitas gallegas y hasta que lo encontró. Y aprendió, se puso a trabajar con él, reparando gaitas, y el tío luego pues vivía ahí del tema. Un auténtico enamorado, o sea, era entonces cada vez que un gaitero de música gallega necesitaba reparar la gaita, iba este tío, no recuerdo el nombre. Y pensaba, joder, la revitalización de la tradición no viene a través de políticas públicas, de voy a meter un montón de pasta y un montón de esfuerzo, voy a hacer ingeniería social para conseguir que todos los niños gallegos probablemente toquen la gaita, que probablemente estén más interesados en el Depor o en el Celta, y harían muy bien. Si la tradición se rehabilita o se regenera o se revitaliza por gente enamorada. Entonces, este es uno de los puntos que para mí es fundamental del libro. La tradición es preciosa, pero la tradición es preciosa cuando uno la descubre. Claro. Y muchas veces quien descubre la tradición es un tío que viene desde el otro lado de Turquía, belga, estrábico, en bicicleta, que había que ver este despojo humano, era como Gollum. Pero tocaba la gaita, era una cosa increíble, tenía una habilidad para la artesanía. Y todos los gaiteros kosher, gallegos, todos iban a buscarle a este tío para que se la afinara, se la arreglara. Era un referente este tío. Claro. ¿Puedo cambiar de tema? Por favor. Me gustaría... lo que estoy diciendo. La verdad es que la historia es preciosa y tomo nota de ella mentalmente para una posible futura novela. Ese personaje no tiene precio. Pero me gustaría, si cambiar un poco de tema, ampliar un poco el foco y preguntarte por el título del libro, porque creo que el título del libro, Lo que todavía vive, creo que da pie a hablar de dos de los temas para mí centrales en el libro, que son por una parte la vida y por otra parte el concepto de esperanza. Lo que todavía vive, lógicamente hay una referencia a la vida, y habría mucho que hablar, tengo muchas citas ahí apuntadas de reflexiones tuyas sobre el concepto de vida, pero te voy a preguntar por ello. Y por otra parte creo que hay un contenido de esperanza, lo que todavía vive. No sé si es una esperanza optimista, porque yo creo que hay muchos tipos de esperanza, también la pesimista, porque claro, lo que todavía vive parece dar por sentado que es poco, es escaso y todo lo demás ha muerto. En fin, es una inferencia más o menos lógica de esa sintagma. Entonces te quería preguntar que nos expliques el título y si puedes un poco hablar un poquito del concepto de vida y del concepto de esperanza en el libro. A ver, sí, cuento un buen ejemplo, porque esto o lo explicas con ejemplos o no, o se queda muy abstracto. Tiene que venir un tipo gallego virtual en bicicleta. Sin historia no. Si no, no hay manera.
O sea, tengo que tirar de los descartes. Que los descartes eran tan punkis que me daba vergüenza publicarlos y por eso los eché fuera. Ahí está el libro. Bueno, eso sería una especie de ampliación, ¿no? Una de Revenge, en la segunda parte de lo que todavía vive. El título que todavía vive viene de una carta de Francisco, se llama Querida Amazonia. Y voy a empezar a contar la película pues como memento, de atrás hacia adelante, no al revés. Realmente el origen del libro, o de la génesis del libro, de una forma más profunda, porque una forma más cercana, lo contaré luego al final de la presentación, viene por un hartazgo mío ante el lamento. Yo llegué a un momento de mi vida, es muy largo explicar, donde literalmente, perdón la expresión, acabé hasta los cojones de quejarme. Me veía que estaba muy cómodo en una posición estética desde mi torre de marfil de mierda, porque vamos, si fuera, yo qué sé, el presidente de la ONU, pues tendría un cierto sentido, pero vamos, de ver todos decadencia, nada está a la altura, todo se está yendo a no sé qué, todo es corrupción, tal. Y a través de varias experiencias personales me empecé a dar cuenta de que realmente me estaba perdiendo lo más esencial de la vida, que era la impureza, la imperfección. O sea, la vida era impura, es imperfecta, es inacabada, es incompleta, pero como lo soy yo. Y es empezar a darte cuenta de que la vida sea incompleta, no esté inacabada, esté siempre deficiente, siempre falte algo, siempre alguna pieza que no encaje, no es motivo para hacer una censura general de todo, sino que realmente, o sea, es como el ejemplo mítico de tirar al niño con el agua sucia, ¿no? por el desagüe. Sino que realmente es una condición de puro realismo. La vida es incompleta de la misma forma que yo estoy incompleto. Y pensándolo mucho, ya yendo a un nivel más profundo, yo pienso, tengo una forma de mirar al mundo que no es la forma que yo quiero con la que me miren a mí. Porque si yo pido que para que me miren a mí bien tenga que ser perfecto, lo máximo que puedo hacer es desaparecer, hacer mutis por el foro, porque jamás llegaré a tener ese grado de perfección que yo le exijo a los demás y a las cosas. Entonces, a partir de ahí, rascando, te das cuenta que la esperanza de la que habla el libro, que la tiene el libro, no siempre es muy machacón con esto, a la hora de hablar del libro. No es el fruto de sumar las cosas positivas con las cosas negativas, las cosas positivas son más que las negativas, porque es que yo creo que las cosas negativas pues son más que las positivas. O sea, que si no que se lo digan a los 10.000 muertos en Libia, o a los decenas de miles asesinados en Ucrania, que están esperando que alguien les haga justicia. Y a ver, ojalá que algún día ocurra, pero al final, aunque se le hagan justicia, ¿quién recupera la vida? ¿Quién recupera la muerte de los inocentes? ¿Quién salva las cosas del fracaso? O sea, no es un libro optimista porque piense que me haga una composición de lugar y piense que al final las cosas se arreglarán o lo van mejor. Bueno, tu vida es una mierda, pero en general el PIB va subiendo. No, o sea, no va por ahí la positividad en la que late el libro. La positividad en la que late el libro es la experiencia del corazón, del yo que renace cuando sucede algo imprevisto. Cuando sucede algo imprevisto. Y entonces no es una posición que solucione globalmente todo, pero es una posición que permite sostener un camino. Hablando de Ucrania, a mí siempre me ha llamado la atención lo que es que me parece un ejemplo constante, es algo que diariamente cuando te lo ves, lo comunicas, ves la posición del pueblo ucraniano ante la invasión. Una de las cosas que más me fliparon fue cuando mi amigo Borja me pasó fotos que sacó él en el metro de Kiev de niños estudiando en la clase. O sea, había un bombardeo y estaban los niños que habían montado los pupitres y estaban imaginaos, en Nueva Numancia, en Franco Rodríguez, en el metro,
las mesas, la profesora y los niños estudiando. Eso es la esperanza. O sea, nos están bombardeando, nos están puteando de una forma absolutamente salvaje, y yo no estoy esperando a que las cosas se arreglen globalmente para poder empezar a vivir, sino que afirmo la vida en este punto. La esperanza es una afirmación de la primacía de la vida, y no de una vida perfecta, no de una vida bella, no de una vida ideal. Joder, es absolutamente inmoral, es una salvajada que los niños tengan que estar estudiando en esas condiciones. Pero claro, si tú esperas a que las condiciones sean perfectas para que los niños se pongan a estudiar, no se pongan a estudiar nunca. Esa posición de seguir caminando, sosteniendo la esperanza, de darle primacía no al poder, no a la violencia, no a la última palabra, sino a la vida que reclama vida, es la esperanza la que late en lo que todavía vive. Claro. A mí me llama la atención precisamente la manera en la que trabajas ese barro. No es un conformismo, no es un me quedo aquí y esto es lo que hay y yo voy a trabajar con esto, sino que es al revés, este es el barro que tengo, voy a trabajar con esto. Que eso es una cosa que se ve muy claramente cuando no tienes más remedio que enfrentarte a situaciones muy extremas, que es que la vida se abre camino, es decir, los niños juegan porque esa es su realidad, la gente busca comida porque esa es su realidad, y quieras que no, ante una situación difícil, llámalo una guerra, llámalo un desastre o una natural, o sea, un huracán, una tormenta, una cosa totalmente imprevista, el ser humano busca el establecer con este barro yo trabajo, que no tiene nada que ver con el conformismo. No tiene que ver con el conformismo, no es una cosa de resignación cristiana o como quieras llamarlo, de bueno, pues tengo que sufrir esto porque con esto voy a labrarme. No, esto es lo que hay. Lo de que de otra manera, mucho más vulgar, hemos llamado de con los limones hacemos limonadas, por llamarlo de alguna manera. Y sin embargo, Luis coge y con eso te transforma, y lo que te transmite a ti no es ese conformismo que podría subyacer si te quedas en la superficie, sino son estas las cartas, bueno, lo que llamaríamos con la mano que te ha llegado a hacer la mejor jugada, quizá, ¿no? En relación con lo que tú estás diciendo, yo he encontrado varios de los textos en el libro donde tú de manera muy explícita pareces como reafirmar lo que podríamos llamar el principio de realidad. El principio de realidad frente a... O sea, tú abogas por vivir la vida, tanto personal como que la vida de la comunidad, de la sociedad, se base en ese principio de la realidad, en una madurez frente pues, al auge que tenemos del narcisismo, la inflación de las identidades, del egoísmo, del ombliguismo, del sectarismo. Entonces, esa es una pregunta que yo tenía pensada, es ¿en qué medida piensas tú que la sociedad, en España por lo menos, es una sociedad adolescente, inmadura, ombliguista y no madura, en el sentido de aceptar que lo que es, y eso efectivamente no implica que no quiera uno cambiarlo si le parece mal, pero aceptar que lo que es y no lo que creemos que debería ser, no es la fantasía, no es la proyección, y esto vale tanto para el plano personal como para el plano político. O sea, tampoco creo que la posición mayoritaria sea la narcisista. O sea, creo que el narcisismo no la veo tanto como algo consolidadísimo o con una cristalización sociológica muy amplia, sino lo veo más bien una tentación. Es una posibilidad que siempre está ahí. O sea, no creo que haya una posición o una situación establecida de narcisismo, por lo menos no es mi experiencia. Sí que es cierto que el narcisismo es una tentación muy fuerte, porque realmente el narcisismo responde a una posición de soledad tremenda, de partida. O sea, cuando hay una alteridad viva no hay narcisismo. Una relación con un tú siempre te saca del yo.
O sea, es decir, no... Claro. O sea, el narcisismo siempre implica, sí, o al tú realmente lo estás instrumentalizando para que proyecte la imagen de ti mismo, pero eso es un nivel muy patológico. Creo que el narcisismo está muy extendido como posibilidad. Y de hecho en política se explota hasta la saciedad. El narcisismo, de hecho, el populismo es narcisismo. El nacionalismo que padecéis los que estáis en sitios algunos es puro narcisismo. Pero no me parece absolutamente mayoritario. De hecho, el Congreso tiene una mayoría parlamentaria que no son partidos que exploten abiertamente el narcisismo, aunque pueda haber momentos narcisistas en algunos líderes o en algunas políticas. Y el narcisismo, la soledad, o sea, se vencen siempre cuando se deja hueco a que entre otro. Que es lo que realmente es el punto dramático donde uno tiene que afirmar o la propia imagen o dar espacio a lo que sucede. Hay un montón de ejemplos que pongo en el libro de gestos, de realidades que no es que solucione el problema del narcisismo, porque incluso una relación muy bella se puede volver narcisista. O sea, el narcisismo siempre es una tentación, siempre es una espada que vocalmente nos cuelga siempre de ahí. Nunca estaremos libres del narcisismo, como nunca podemos estar libres del egoísmo, de la mentira o de la simulación. O sea, son cosas como que siempre... El narcisismo sí que es una cosa muy epocal, muy en esta época, y sí que está siempre como posibilidad. Pongo varios ejemplos en el libro, pero voy a poner uno que no he puesto en el libro, o sea, también para que leáis mi siguiente libro. Por favor, Luis, vete a la segunda parte. Escribe más. No, pues nada, voy a contar una cosa que no sé en el segundo libro, que es un proyecto muy chulo que hice con una ONG que se llama CESAL. Que creo que está Pipe por aquí, no sé si está también Marcos. Bueno, me invitaron hace unos meses a un proyecto chulísimo que está llevando una ONG CESAL con algunos menas con los que trabajan en proyectos de escuela de cocina y algunas cosas más. Y básicamente el proyecto voy a ser muy corto porque esto daría para una charla de 1 hora porque es una pasada de bonito. Se dan cuenta los trabajadores sociales de que lo que están dando es una gran capacitación laboral a esta gente, pero que no están tomándose de una forma completamente seria también las necesidades y las exigencias culturales y de pertenencia y de interés intelectual que pueden tener los chavales. Entonces montan un programa que es que seleccionan 12 chicos y chicas y les ponen en relación con 12 poetas y poetisas para que trabajen durante una serie de meses juntos un poema cada uno de ellos. Bueno, el resultado es un libro precioso, se llama Cuaderno de Viaje, que ahora os cuento cómo se ha hecho el tema. Y la parte final del proceso es donde yo lo doy a conocer y digo, joder, yo quiero participar de esto. Tengo unas ganas enormes de participar de esto. Y me metí, lié a algunos amigos, algunos están aquí, y la experiencia compartida de todos los ilustradores que nos metimos en esto y también de los poetas con los que hablé es de una experiencia de plenitud acojonante. Es que no sé qué adjetivo poner. En el encuentro con el otro, totalmente gratuito, con un otro que no es una persona que tenga unos skills como que permitan hablar de tú a tú a nivel de lenguaje o de conocimientos, de repente se abre un conocimiento del mundo y un conocimiento de la propia obra completamente imprevisto. Y de hecho, vamos, lo que puedo decir es que todo el mundo quiere repetir, todo el mundo ha ido contándolo por ahí, todo el mundo quiere introducir a gente cuando se vuelva a repetir, o sea, Pipe, ya vais tardando. Y este es el punto. O sea, el narcisismo no se vence, el solipsismo, la soledad, con una estrategia dirigida a acabar con eso, porque es que no se puede acabar con el narcisismo como no se puede acabar con la muerte, o como no se puede acabar con el hipo. O sea, es que es una cosa que siempre está ahí. Lo que sí que se puede hacer es vivir la vida con la plenitud que solamente se alcanza cuando se entrega en una labor compartida con otros. Pero es que una de las cosas que me llaman la atención del libro, por ejemplo, es que no hay en ningún punto
ansia de sentar cátedra. No estás guiando a nadie a aléjate de esto o acércate a esto, sino que planteas, por eso hablaba de una cartografía de las conversaciones pendientes, que me parecería un buen título. Este es muy bueno, es mucho mejor, pero si hubiese que buscar un título alternativo sería la cartografía de las conversaciones pendientes con Luis, porque las dejas abiertas, o sea, dejas siempre, que me parece un mérito, porque sin querer uno siempre se coloca en ese yo, que es el punto, es el tiro de cámara más fácil, que es el de cómo opino esto. Yo lo que te planteo es que desde aquí vamos a partir y lo que voy a intentar es convencerte a ti de que te vengas a este lado. Y sin embargo, Luis lo que hace es, sí lanza, o sea, no bota la pelota fuera del área en ningún momento, no es tibio, no te esquiva el tema, pero sí deja abierto el tema de que tú puedas opinar. Y a mí eso, claro, yo que soy visceral, loca del coño, esto es lo que opino y aquí vamos a muerte, me parece todo un logro que en un párrafo de 4 líneas sea capaz de plantear un tema, dejarlo abierto, invitarte a participar en la conversación, o sea, invitarte a que reflexiones y no dejarte cerrada ninguna puerta. Entonces, como... O sea, Luis, porque te quiero ya, pero es que si no me caerías mal, o sea, porque es que has conseguido todo lo que yo quiero hacer en 800 páginas todos los días. Todo esto que estamos hablando me lleva a pensar también en uno de los postulados, quizá, o de las bases, no sé si ideológicas o cómo la llamarías, del libro, que en mi juicio que es el humanismo, ¿no? Tu concepción del humanismo, que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, que es una concepción, bueno, pues del yo completamente abierta al otro, completamente es una concepción de humanismo basada en el diálogo por completo. Y Luis en el libro describe y caracteriza ese humanismo de una forma tan bonita, tan atractiva, que casi hasta me convence, ¿eh? A mí que soy un redomado escéptico y descreído. No, pero sí, entonces ahí, por supuesto, hablas de amor, hablas de compasión, hablas de, bueno, del aprecio por la belleza y, entre otras cosas, hablas de comunidad, del concepto de comunidad y del trabajo en común, que tiene que ver con la anécdota que has contado, pero me gustaría invitarte a que hablaras del tema de la comunidad, si te apetece, y que contaras la experiencia de la facendera, sí, tan bonita, que a quien no la conozca y no haya leído el libro le puede interesar. Wow, la facendera. Voy a tratar de ser muy breve. O sea, y de no ser académico, la facendera es una institución de derecho constitucionario. La facendera es una... yo conocí la facendera a través de varios tweets de Pedro Torrijos y de David García Senjo. O sea, es una cosa que llegué a ello a través de Twitter. O sea, no lo conocía. Y la facendera más conocida es una iglesia que hizo en un pueblo de Zamora que se llama Pumarejo de Tera, Miguel Fisac, que es uno de los grandes arquitectos del siglo XX, no solo en España, sino a nivel internacional. Y entonces la facendera, básicamente, una organización secular, tradicional, que estaba prácticamente en desuso, que es toda la gente del pueblo se reúne para hacer una obra en común, pues, para arreglar el lagar, para arreglar la iglesia, para arreglar un camino, para arreglar un puente. Entonces, entre todos, pues compran material, ponen mano de obra, cada uno ayuda en lo que puede. Y no sé cómo, porque esto habría que preguntárselo más a fondo a Pedro Torrijos, a Luis García Senjo, seguro que se conoce la historia más a fondo. Alguien contactó con Miguel Fisac, porque Miguel Fisac es de las tablas de Daimiel, es de La Mancha, y alguien contactó con Pumarejo de Tera, no es Manhattan precisamente, o sea, es un, no sé, un pueblucho, o sea, no sé si tiene 100 habitantes o menos, no sé, es un pueblo muy pequeño, y alguien convenció a Miguel Fisac que diseñara la iglesia que el pueblo en una facendera iba a rehabilitar. Y bueno, el resultado es una de las mayores joyas arquitectónicas del siglo XX, que es una iglesia románica, rehecha con un diseño de Miguel Fisac, que hizo la dirección de obra también, pero realizada con la mano de obra y con los materiales de todo el pueblo. Y Miguel Fisac como uno más, de hecho no firmó la obra. No firmó la obra, eso es una cosa alucinante. Dice, no, la obra no es mía, la obra es del pueblo. Un poco lo que ha hecho Zetangana con el vídeo maravilloso de Oliveira dos Cenanos para el Celta, el centenario del Celta. La voz protagónica no es la misma, es la del pueblo. Pero yo me uno como uno más, mi talento lo pongo al servicio de algo más grande. Y ahora me pregunta por Molpeceres. Molpeceres,
que estáis invitados todos al Molpeceres. Bueno, aquí. Ahora os contaré eso. Molpeceres es una iniciativa que nace de un grupo de amigos hace 20 años, por ahí, un poquito, por ahí más o menos. Armando, Perekeiser, algunos están por aquí. Cosío también. Que es, básicamente, voy a contarlo muy brevemente, entre un montón de amigos, rehabilitar una bodega antigua, ir ampliándola para, básicamente, montar un merendero donde invitar a gente y montar fiestas. No Lo hemos terminado hace poco, de aquella manera, no sé si tiene el EPO y todo el CT y todo eso, pero lo vamos a inaugurar con una gran fiesta el 14 de octubre, donde va a tocar Hot Deluxe, que es el grupo de Borja, y algún grupo de algunos amigos más. Vamos a montar una fiesta bestial de inauguración, a un módico precio de 20 euros, hay barra gratis, barra libre, y paella libre y todo libre. Dentro de un orden moral, por favor. Las ovejas no se tocan. Los niños tampoco. Y entonces, lo chulo de Molpeceres es que es una especie de facendera, no le llamamos facendera, pero es una facendera en el sentido de que una obra que inician los amigos está abierta a todo el mundo que quiera colaborar, todo el mundo que quiera participar para ayudar y para poner piedras, poner cementos, poner ladrillos, bueno, todo con la excusa de realmente pegar la hebra y tomarte unas cervezas luego, beber. O sea, todo lleva lo mismo. Es la falta de amor lo que llena los bares, lo que te decía el Lichis. Eso es clarísimo. Y lo que es muy bonito que te contaba el otro día es que estábamos el otro día rematándola, nuestra particular facendera en Molpeceres, y llegó, ¿cómo se llama? Alejandro, ¿no? Y llegó uno de los últimos clientes del pueblo, porque Molpeceres es un pueblo que estaba abandonado, o prácticamente abandonado cuando la migración rural a las grandes ciudades. Yo creo que por la cercanía la mayoría de la gente se iría a Bilbao, me imagino, ¿no? Bilbao, Madrid, porque si todos a Bilbao, y debieron de quedar 4 o 5 personas en ese pueblo, y las pocas personas que quedan, pues la edad media debe rondar los 99 años, no sé, gente muy mayor. Y uno de los últimos supervivientes del pueblo se pasó con su coche, que había que verlo, o sea, el coche fantástico, me ha parecido el tío. Y se quedó sentado tranquilamente en un lado viendo cómo estábamos colocando ladrillos y arreglando, tal. Ahí pegando un poco la hebra, pero sin mucho más. Y cuando se va a ir, justo estaba yo en la parte de fuera y me dijo una cosa que también luego comentó a vosotros. Dije, bueno, Alejandro, ¿cuándo nos vemos por aquí? Y me dice, no sé si voy a poder volver porque a lo mejor me quitan el coche el médico. Dice, el momento en que me quiten el coche ya no voy a poder volver aquí, no sé qué va a ser de mi vida. Dice, el pueblo se está, es decir, él se va y se acaba. Es decir, muere la gente del pueblo y muere ese mundo. O sea, sus tradiciones, su lenguaje, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de relacionarse, es decir, se extingue. Cuando estaba montando el coche estaba mi hijo, estaba Jaime por ahí haciendo, que ha apoyado antes el micrófono, estaba haciendo algo, no sé si estaba quitando piedras o cemento, haciendo algo, y se queda mirándolo el señor mayor antes de meterse en el coche y dice, niños, qué bien, niños, qué bien. Y se mete en el coche y se va. Y Jaime, que no había escuchado la conversación que había tenido con Alejandro, justo poco después me dice, en solución de continuidad, papá, ¿este pueblo estaba abandonado? Digo, sí, está prácticamente abandonado. Y dice, o sea que lo que estamos haciendo es volver a dar vida al pueblo. Pero ese es el punto del libro. Ese es el libro, esa anécdota es del libro. No sé, no soy aquí el moderador, pero a lo mejor convendría dar la palabra o invitar a los asistentes a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna flor o piedra que tirarle referentemente al autor. Al autor. ¡Anímense! Armando, ¿te algo? Yo lo primero, dar las gracias a Luis por haberlo publicado, por lo que ha dicho Rebeca, ¿no? Porque que Luis se exponga así a calzón quitado delante de todos los que soy yo, es de agradecer, y yo aprendo muchísimo de Luis. Pero la pregunta era para Rebeca y para Víctor, porque echo de menos en vuestra exposición la parte más literaria, cultural de Luis. Entonces, ¿qué habéis detectado en el libro
respecto a películas, respecto a libros, algo que os haya dicho, anda, yo no había visto esta peli así, o oye, este libro, tal, porque Rebeca y Víctor, entre otras muchas cosas, son personas con una cultura, con un radar puesto en lo que está vivo hoy, que sintoniza muchísimo con Luis, ¿no? O sea, son grandes detectores de metales en una playa, van con el detector y donde los demás vemos arena, los tres que estáis ahí, os pita y veis metales preciosos enterrados bajo la arena. Entonces, ¿qué referencias os han llamado la atención respecto a libros, música, películas? Ya, yo me voy a matar. Precisamente yo hablaba con Luis de eso, porque hablábamos de temas y yo, claro, cuando él me pregunta, ¿qué tema te ha llamado la atención? Yo digo, pues me ha llamado la atención la tradición, me ha llamado mucho la atención el identitarismo, todos temas grandes. Y luego le digo, pero como con la voz pequeña, en plan, seguro que estoy diciendo una gilipollez. Y digo, me ha llamado mucho la atención las referencias pop. O sea, porque es que el tío se marca unas referencias con unas asociaciones que no pasan por la cabeza media. Entonces yo le decía, joder, es que, claro, me acojonas. O sea, voy a decir muchas palabrotas. Porque yo que soy, ¿sabes? O sea, tú lo sabes, Armando, díselo a toda esta gente. Yo soy de hacer referencias pop en mis artículos, en mis escritos, en tal. Pero es que él me gana de calle. Porque además hace unas asociaciones que mis neuronas no llegan a tanto. Entonces yo le decía, hostia, has cogido y has sido capaz de asociar, yo qué sé, Goethe con Belén Esteban. Es como, pero, o sea, son cosas que se escapan a mi entendimiento. Y entonces él me daba una explicación que me parece muy bonita y que creo que la tiene que dar él para no usurpársela yo. Porque, no. Él la va a decir mucho mejor y que me ha parecido súper bonita y que habla precisamente de todas estas referencias. ¿Es cierto o no es cierto que hemos tenido esta? Además hemos tenido esta conversación en medio de un bar, él diciéndome qué ruido, yo diciéndole, me he puesto unos auriculares para escucharte porque soy una señora mayor que ya no escucha bien. O sea, todo mal. Pero la explicación es preciosa y os la va a dar él. Bueno, a ver si me acuerdo, porque cada día me invento una, ¿eh? Bueno, esta pero la última. El tema pop es los daños cerebrales y me encuentro Claro, con el turco. pero tú diga una. El Yo voy a estrabito. decir que sí, no te preocupes. Yo voy a decir que era esta. No, te decía, creo que le decía a Rebeca, tú cuando hablas de, me gustan tus artículos de prensa rosa porque dignificas a Belén Esteban. O sea, ves ahí un lado... Y no me parece frívolo, me parece que lo haces de una forma muy natural y que además está muy enraizado en una tradición española. Le contaba, fíjate el Quijote. El Quijote, que es la primera novela nuestra, podría haberla filmado perfectamente escrito Quentin Tarantino. O sea, Cervantes coge un género, que es el género del género de la novela de caballerías, y lo destroza. Total. Lo pulveriza, coge el género y llevándolo hasta sus extremos más locos, dialogando con el presente de su época, hace una cosa completamente loca. Es muy pop el Quijote. Además hay mucha literatura y es muy divertido. O sea, es decir, lo puedes ver, que es lo que a mí también me gusta, lo puedes ver desde un nivel muy profundo o puedes leerlo simplemente para disfrutar. Digo, y esto que es muy típico de la cultura mediterránea, en España lo hacemos muy bien, donde las fronteras entre la baja y la alta cultura están muy difuminadas. De hecho, el gran protagonista, lo cuento en algún capítulo, pongo muchos ejemplos en el libro, el gran protagonista de la gran cultura española es el outsider. Se parece en ese sentido un poco a la eslava, a la rusa, a la ucraniana. O sea, nuestros grandes héroes son los losers. Es decir, son los perdedores. No tenemos aquí a un tío que tal, Blas de Lezo, la gran novela histórica. Por favor, eso es una horterada. Un español, es de horteras. Es que el español no hace la novela Blas de Lezo, la hace del Lazarillo, la hace del Quijote, la hace de... O sea, los personajes, el romancero gitano de Lorca, el verdugo, Plácido, la escopeta nacional, el espíritu de la colmena, los santos inocentes. Bueno, es que se me ocurren 200.000 ejemplos donde nuestros héroes son antihéroes. Y donde además... Y además nos gusta. Sí, porque no es una mirada burguesa, es una mirada muy social, es una mirada muy compasiva, es una mirada donde realmente
se entiende que hay una mirada muy escéptica respecto del poder, una mirada muy escéptica respecto del éxito. Y en ese sentido lo pensaba también viniendo para acá, digo, nuestro gran género musical, que es el flamenco, es un género generado interclases. Son los gitanos que cantaban para los señoritos. En Estados Unidos la unión entre el jazz negro y el jazz blanco tardó 100 años en producirse. Tú me ponías el ejemplo de la zarzuela, por ejemplo. O nuestro gran género culto musical es la zarzuela. Claro. Es decir, entonces, por eso para mí las referencias pop no son frívolas, son algo como muy natural. Claro. Yo tampoco voy a mencionar, no voy a responder a tu pregunta mencionando un título, una obra, pero sí, abundar un poco en la reflexión esta de la capacidad de Luis impresionante, porque el libro está plagado de referencias, de títulos, de películas, de libros, de arquitectos, etc. Entonces, lo que a uno le queda es la admiración por esa mirada de Luis. O sea, Luis tiene una mirada en el libro que es una mirada, número uno, curiosa, de una curiosidad absoluta. Todo le vale y en todo encuentra valor. Eso es impresionante como lo hace. En segundo lugar, una mirada entusiasta. Destaca el entusiasmo con el que él vive toda experiencia cultural. Y luego, en tercer lugar, es una mirada que yo diría que ilumina el objeto de la mirada. O sea, es una mirada que mira, una mirada que no solamente mira, sino que ve, que no es lo mismo. Está viendo el objeto al que se dirige la mirada. Y en tercer lugar, ilumina ese objeto. Entonces, la mirada de Luis a mí me parece al mismo tiempo lupa, microscopio y telescopio, porque lo abarca muchas cosas. Pero por otro lado, tu mirada también es linterna, es foco. Entonces es muy bonito asistir a ese espectáculo que es tu libro. Es una auténtica gozada, como dije al principio. Bueno, ya, por favor, antes de mis merecidos aplausos. No quería terminar el acto, bueno, aparte de agradeceros de corazón vuestra presencia conmigo, que me habéis acompañado hoy, y la presencia de todos vosotros, que este libro está dedicado a dos personas, y aquí uno con las canciones de Emilio. La primera de ellas, a la que voy a hacer referencia, es a Miki Naranja, Miguel Ángel Herranz, que es muy bonito ver cómo Emilio ha cantado la dedicatoria del libro. Eso quería dejaros al final. Más que ha cantado la dedicatoria, porque el libro, su inspiración, la forma de composición, el espíritu que hay detrás de él es la mirada que me enseñó él. Lo cuento, está diseminado a lo largo del libro, porque lo cuento, pero no podía dejar de decirlo. Es un libro que está dedicado a él porque él es realmente su coautor. Murió hace 3 años, desgraciadamente nos dejó muy joven. Pero estos 3 años de ausencia suya, su semilla, lo que él fue sembrando, lo que él se dejó sembrar, porque él era un hombre que se dejaba hacer más que hacía. Toda su vida ha fructificado entre otras cosas en este libro, y espero que muchísimas cosas, y espero que muchas otras cosas más. Y luego a Alicia, que es la otra persona que está dedicada al libro, que es también la inductora, la que me empezó a escribirlo, porque yo no soy escritor. O sea, esto realmente yo me he tirado aquí desde 3.000 metros sin paracaídas, porque Se sabe sobre la piscina, porque ni conozco el lenguaje, ni conozco el oficio, ni conozco el método, es un libro escrito mucho con el corazón, y ese corazón, en el centro de él está ella. Con lo que muchísimas gracias por vuestra presencia y por vuestra paciencia, y ahora comprad el libro, que tengo que pagar la comida en los colegios de 4 niños.